Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Somos Esparza. Mi nombre es Daniel Rodríguez y estoy muy contento que nos estén acompañando a través de este Facebook Live desde la página de la Municipalidad de Esparza. Para comenzar con la primera nota, nos fuimos y conocimos a un gran personaje esparzano. Él se llama Don Carlos Borge. Él es antropólogo y consultor internacional que nos va a hablar sobre la identidad cultural esparzana. Vamos a ver la siguiente nota. Arrancamos el programa con una entrevista muy importante, pero antes quiero agradecerle a todas las personas que están sintonizándonos a través del Facebook Live. Hoy me encuentro con don Carlos Borge Carvajal. Él es antropólogo y también consultor internacional. Bienvenido al programa Somos Esparza, don Carlos. Para nosotros es un gusto. Igualmente. Teniéndolo aquí, aportando sus conocimientos a todo el pueblo esparzano. Muchas gracias y mucho gusto de estar con todas y todos ustedes, mis coterráneos, y espero que esta charla sea de mucho provecho y mucho gusto para todos nosotros. Así es, don Carlos, para nosotros es un placer estar adquiriendo sus conocimientos el día de hoy. La entrevista va basada en la identidad cultural esparzana. ¿Cómo podemos definir la identidad cultural esparzana, don Carlos? Muchísimas gracias. Es un tema, no es tan fácil, pero yo voy a tratar de ponerlo de la manera más fácil. Primero, nosotros tenemos identidad personal. Tu cédula de identidad es tu identidad personal, que te dice que sos hijo de fulana y de sutano, que sos nieto de 4 otras personas más antiguas, y que sos bisnieto de 8, que sos tataranieto de 16, y entonces tenés una identidad que es tu identidad personal. Pero también tenés una identidad de género y también tenés una identidad de tu forma de pensar, de tus costumbres, de tus creencias. Cuando juntamos esas identidades individuales, tenemos una identidad comunitaria, una identidad comunal, donde posiblemente cuando unimos esas identidades resulta que yo soy primo quinto de la otra persona que tiene su identidad, que soy vecino de la otra persona que tiene su identidad, que fui a la escuela con otra persona que tiene su identidad, y de repente notamos que compartimos rasgos. O sea, que hay rasgos de nuestra identidad, que los míos se parecen a los tuyos, que los míos se parecen a los del vecino del frente, que los míos se parecen a los del compañero de la escuela. Y entonces, de esa manera se va formando la identidad cultural. Todos los pueblos del mundo tienen su identidad cultural particular. En Costa Rica, cada pequeño pueblo, cada cantón tiene su identidad cultural particular, pero aquí viene algo muy importante. También existe un conjunto de pueblos que comparten rasgos de identidad cultural. Entonces podemos decir que en Costa Rica hay identidad cultural guanacasteca, diferente a la identidad cultural del Valle Central, diferente a la identidad cultural de la zona sur del país, diferente a la identidad cultural del Caribe costarricense. O existen comunidades particulares como la comunidad china, la comunidad árabe, la comunidad libanesa, la comunidad judía, que tienen también sus particularidades y que conviven con nosotros. O sea, que en un mismo país podemos estar compartiendo distintas identidades culturales, y a eso es lo que le llamamos la multiculturalidad y la interculturalidad. Y sí, efectivamente, Esparza y Esparta, yo uso los dos, tenemos una identidad particular que se conforma a través de la historia fundacional de este cantón y a través de la historia fundacional de esta ciudad en particular. Porque déjeme decirle que la identidad de esta ciudad cultural no es exactamente igual a la de Peñablancas de Esparta o a la de Salinas en la costa. O sea, hay sus particularidades también, pero sí tenemos un cuerpo cultural particular que nos identifica como esparzanos, en general a todos los que vivimos
en este cantón y que nos diferencia de los puntarenenses y que nos diferencia de los ramonenses, para ponerle dos extremos culturales. Ok, don Carlos, ¿podemos identificar algunas familias destacadas a nivel de Esparza y cuáles fueron las características de esta identidad? Sí, aquí es importante en cómo marca la identidad la fundación familiar y el sistema de parentesco particular de Esparta. Es que tenemos que remontarnos. La fundación de la ciudad del Espíritu Santo de Esparza fue en 1574. No estamos seguros si el asiento fue en Artieda, que también le llamamos Chumical, o si el asiento fue en Pan de Azúcar. Bien sabemos que esa pequeña, le llamamos ciudad, pero en realidad era una aldea española. Esa aldea fue destruida por los piratas Sharp y Manfield, finales del 1690, creo. Yo soy muy malo para recordar las fechas. Fue incendiada 2 veces y la ciudad del Espíritu Santo de Esparza desapareció. La población que allí vivía, unos pocos indígenas, unos pocos españoles, unos pocos esclavos africanos, se dispersó por toda esta región, por Cañas, por Bagaces, por Tilarán, por San Mateo, por Orotina. Eran pequeños núcleos de población, y no fue sino hasta 1716 que la corona española decide refundar la ciudad del Espíritu Santo, donde hoy es su asiento, en esta meseta, porque déjeme decirle que geográficamente el asiento actual de Esparza es lo que llamamos en geografía una meseta. Y posiblemente era una pequeña aldea indígena en ese momento. ¿Por qué lo sabemos? Porque se han encontrado yacimientos arqueológicos cuando se hizo el parque, y en algunas localidades, en Marañonal, en la Riviera, es frecuente que aparezcan. Entonces posiblemente había una pequeña aldea indígena y así se fundó. Se refundó en 1716, pero no prosperaba, la gente no se quería venir. Algo pasó que no sabemos. En 1820, antes de la independencia, no hemos logrado identificar qué fue lo que ocurrió. Póngale 1810, 1820, esa década, que estimuló a por lo menos una docena de familias heredianas y un par de familias alajuelenses a venirse a residir a Esparza. Repito, no sabemos qué fue lo que los estimuló, no hemos logrado averiguar. Yo creo que posiblemente les prometieron tierras, les prometieron ventajas comerciales, porque se estaba reabriendo de nuevo el puerto de la Caldera. Algunas otras ventajas: empezaba la explotación de café, tomaba alguna relevancia Esparza, y entonces estas familias vinieron. Estas familias tienen una característica muy importante, es que hay una familia matriz, que es la familia Herrera. La familia Herrera eran 8 hijas y un hijo. Dentro de esa docena de familias que vienen de los pueblos de arriba, que así se decía antiguamente, dentro de esa docena viene la familia Herrera, que trae ese montón de muchachas, posiblemente blancas, de ojos azules, bonitas y con plata, porque todos los demás familias que vienen muchachos jóvenes se casan con ellas. Entonces hay 2 hermanos Benavides de Heredia que se casan con 2 hermanas Herrera, 2 hermanos Soto de Alajuela que se casan con 2 hermanas Herrera, 2 hermanos Carvajal que se casan con 2 hermanas Herrera, 2 hermanos Zúñiga, 2 hermanos Ugalde que se casan con 2 hermanas, y con el varón que dio el suelto se casa una muchacha apellido portugués, con ese varón que dio el suelto. La siguiente camada de gente que... Entonces, esas 12 familias se entrecruzan entre ellas. Y la siguiente camada que viene tiene los apellidos de Benavides Herrera, Ugalde Herrera, Carvajal Herrera, Zúñiga Herrera,
Aguilar Herrera, etcétera, etcétera. Y esas mismas familias siguen cruzándose entre ellos y finalmente se conforman. Eso fue en 1820, cuando llegan. En 1920, de esas 12 familias, ya hay ciento y resto de familias donde se van agregando, pero una de las características importantes es que una buena porción de las familias que somos de la ciudad, del centro, compartimos el ancestro Herrera. O sea, la mayoría tenemos el ancestro. Dígame un nombre, Eduardo Antonio Benavides, que todos lo conocemos. Él tiene un ancestro Herrera. Yo tengo un ancestro Herrera. Don Sergio Zúñiga, que ya murió, líder comunista, tenía un ancestro Herrera. O sea, cualquiera de estos personajes tiene un ancestro Herrera. Y eran, cuando ellos llegan, es importante que ellos no son los únicos habitantes. Ellos vienen de la meseta central de Heredia, pero ya aquí existían de esas familias que previamente que eran mulatos. O sea, que eran descendientes de los esclavos africanos. Y ahí tenemos los Vázquez, los Araya, los Marín, etcétera, etcétera. Eran familias que existían previamente en Esparta. Que de alguna manera se van vinculando con ellos. Eso marca la identidad cultural de Esparta, en definitiva, porque toda esta gente que venía eran gente alfabetizada. O sea, sabían leer y escribir, sabían firmar. Entonces, desde que llegan muy tempranamente en la República Costarricense, Esparza es una de las primeras ciudades que tiene escuela privada. No era pública, era privada. Muy tempranamente, porque estas familias se organizan y entre ellos fundan una escuela, pagan un maestro de afuera, posiblemente bueno, y empiezan. Y viene otra característica: desde principios se da educación musical. O sea, a veces me han preguntado a mí por qué hay tanto músico en Esparza, por qué hay tanto cantante. Es que muy tempranamente se cultivaron las artes en Esparza. Y cuando le digo tempranamente, es desde la independencia de Costa Rica que se cultivaban las artes. Entonces, en esa identidad cultural está muy marcada por esa población que viene de la meseta central y se empieza a diferenciar de la población que va fundando Punta Arenas, que Punta Arenas se funda con población de la Bajura de Guanacaste. O sea, la fundación de Punta Arenas se hace con población guanacasteca. Por eso los apellidos principales de Punta Arenas son Espinosa, Matarrita, Guadamuz, etcétera, etcétera. Me canso de decirlos, pero son los mismos apellidos de la Bajura guanacasteca. Así que la cultura puntarenense se asemeja más a la cultura de Guanacaste que a la cultura de Esparza. Viene un segundo elemento que es importante, que marca la cultura esparzana, es que Esparza desde tiempos indígenas ha sido un sitio de frontera. Eso es muy importante, un sitio de frontera. Antes de la llegada de los españoles, aquí terminaba el reino Huetá y aquí comenzaba el reino Chortega. O sea, estamos exactamente, por eso aquí nos encontramos sitios arqueológicos que a veces son muy huetares y a veces son muy chorotegas, esos sitios arqueológicos, porque esta era la frontera. Digámosle que posiblemente el río Barranca era lo que hacía la división y así. Desde tiempos prehispánicos, para moverse en Costa Rica, siempre donde estamos era un paso obligado, porque por la cordillera es muy difícil transitar y por la mar no teníamos buena navegación. Siempre, entonces, si usted quería ir de Nicaragua al Valle Central o a Panamá, tenía que pasar por Esparza. Durante la colonia así fue. O sea, los españoles no fundan la ciudad de Espíritu Santo de Esparza por broma. La fundan como puerto marítimo y como puerto terrestre.
Eso hace que en los siguientes tiempos del desarrollo económico del país, Esparza siempre juega un papel de tránsito. Y entonces por aquí empieza a pasar de todo. Todo el que viene de Europa para San José tenía que pasar por aquí. Todo el que iba de San José para Europa tenía que pasar por aquí. Todo el que iba para Guatemala tenía que pasar por aquí. Entonces, de los primeros hoteles que hay en Costa Rica, de los primeros hoteles están en Esparza. De los primeros restaurantes que se anuncian en Costa Rica, se anuncian en Esparza. Toda esa gente a veces se queda. Dejan hijos, dejan costumbres, etc. Entonces Esparza tiene otra característica muy importante, es que siempre ha sido muy, de alguna manera, muy universal. O sea, que no somos una cultura cerrada ni encerrada, somos una cultura abierta a las distintas influencias culturales que nos llegan del mundo. Y la característica más importante que tenemos de la cultura, de la identidad cultural espartana, es un desarrollo de las artes muy, muy importante, y de diversas artes. Realmente impresiona el desarrollo de las artes en esta ciudad. Ok, a raíz de estas características que estábamos mencionando antes, bueno, que nos estaba mencionando don Carlos, tenemos que la alfabetización fue una, ¿verdad, don Carlos? La educación musical, la zona fronteriza. A raíz de estas características, ¿cuáles fueron los empleos o los oficios que se pudieron practicar aquí en Esparza? Sí, de las primeras, acordémonos que el cantón de Esparza iba, y eso es importante, el cantón de Esparza en tiempos coloniales iba desde el río Machuca hasta el río Salto en Liberia. Cañas pertenecía a Esparza, Punta Arenas pertenecía a Esparza, La Juntas pertenecía a Esparza, Miramar pertenecía a Esparza, Orotina pertenecía a Esparza y San Mateo pertenecía a Esparza. No se nos olvide ese detalle. Entonces, el primer desarrollo ganadero que hubo en Costa Rica fue en esta región entre el río Machuca y el río Salto. Las primeras escrituras de cédulas reales para haciendas ganaderas fueron grandes haciendas en esta región. Entonces, la vocación desde el principio de Esparza, esta gran región que les cuento, siempre fue, durante muchos años fue ganadera. Y el Esparza actual, el cantón actual, fue hasta los años 40, 50, 1940, 1950, fue de ganadería, de grandes haciendas ganaderas que ya en los años 1940, 1950 ya empezaron a desaparecer esas haciendas ganaderas. Pero durante mucho tiempo fue ganadero, un poco de agricultura, pero aquí viene lo más importante. Desde muy temprano fue también una economía de servicios. Desde tiempos de la independencia, como les dije, aquí ya teníamos hoteles, teníamos restaurantes, teníamos una serie de servicios para la región y para los transeúntes. Esparta, siempre le digo yo a los que hacen intentos de desarrollo turístico, Esparza nunca fue un lugar de destino, fue un lugar de tránsito. Y yo les digo a algunos, cuando quieren hacer algún emprendimiento, piénselo no como lugar de destino, piénselo como lugar de tránsito, porque Esparza no es como Talamanca, que uno va a quedarse a Talamanca, o como Monteverde, que uno va. No, uno pasa por Esparza, y si me ofrecen un buen servicio de hotel y de restaurante y de diversión, pues magnífico. Pero como venirme yo a quedar a Esparta siendo turista va a estar muy difícil. Pero bueno, todo se puede hacer también. A lo que iba es que las actividades económicas, fueron la ganadería, fue la agricultura y los servicios. Y hoy día son los servicios. La economía espartana o esparzana es una economía totalmente de servicios. Agricultura muy poco, ganadería todavía mucho menos. Ya no es una economía agropecuaria, es una economía de servicios. Ok, a través de la historia, ¿verdad?, que hemos escuchado, don Carlos,
ya vimos las características, también los empleos. ¿Podemos encontrar algunos personajes dentro de esta historia? Claro, ha habido grandes personajes. Es como injusto, digámosle, hacer una lista, intentar citarlos a todos, porque es difícil. Algunos personajes ni siquiera nacieron aquí en Esparza, pero marcaron huella. Para hacer justicia de personajes que han marcado huella, han sido trascendentales en la cultura, en la educación, en la historia de Esparza, pues don Álvaro Pérez Jiménez, mi maestro, que realmente al cual le debemos mucho de este desarrollo cultural y educativo. El maestro de él, don Ladislao Gámez Solano, don Lalo Gámez, ministro 3 veces de educación, fue primero que trajo un piano a la escuela de Arturo Torres en Esparza y marcó distintas generaciones educativas en Esparta, de la cual salieron médicos, ingenieros, abogados, educadores, etcétera, muy importantes en la historia de Esparta. Y para citar mujeres, doña Nini Chinchilla, que fue diputada, historiadora, alumna de don Lalo Gámez, por cierto, fue una destacada intelectual costarricense. Y así podemos ir citando. Tenemos realmente hemos tenido la dicha de contar con grandes personajes en Esparza que han marcado positivamente la historia económica, social y cultural de la ciudad y del cantón. Exactamente. Hablemos un poco sobre el traslado de Artieda a Esparza. Bueno, yo nunca he estado seguro que fuera de Artieda. Yo realmente difiero a veces. Yo estoy tentado a que el asiento original de Esparza es la actual hacienda Pan de Azúcar, que posiblemente algunos de ustedes conozcan. Está más cerca de Caldera, está mejor situada, pero también se ha dicho que es Artieda. Sí quiero aclarar porque hay una confusión. La gente dice que es Artieda porque ahí está el cuadrante. No, ese cuadrante es moderno. Ese cuadrante fue hecho cuando se hizo uno de los primeros intentos de reforma agraria en Costa Rica. Lo hizo el general Tomás Guardia. Y el general Tomás Guardia lo hizo porque tenía que pensionar a una tanda, así se llama en el ejército, a una tanda de oficiales que ya pasaban a retiro. Todavía estaban jóvenes, tenían 45, 50 años. Era una tanda de oficiales que pasaban a retiro y no había cómo pagarles la pensión porque no se acostumbraba. Entonces inventó una reforma agraria y podemos decir que es la primera reforma agraria, 1870 y, como les dije, soy muy malo en las fechas, 1870 y tantos. Entonces funda la colonia agrícola de Artieda, donde trae gente, familias, entre ellos mi familia Mora, trae las familias Venegas, Solís, Mora, Quirós, Sosa, que vienen de Piedras Negras, de Puriscal, y eran antiguos soldados y oficiales del ejército costarricense. Y es cuando hacen el cuadrante del actual Chumical. Ese cuadrante no es colonial, no es español. Entonces, por eso a veces la gente se confunde. Yo estoy tentado. Y ese traslado, cuando la ciudad de Esparza, que pudo haber estado en Artieda o pudo haber estado en Pan de Azúcar, cuando la ciudad de Esparza es incendiada, como les conté, posteriormente se refunda muchos años después, varias décadas después, se refunda en el actual asiento de esta meseta tan bonita y tan ventosita en medio de tanto calor, pero aquí por lo menos hace viento. Y posiblemente era porque ya había población indígena aquí que tenían que aprovecharla, y por algunas aguas que transcurrían en medio de esta meseta. Los boyeros fueron una gran parte histórica aquí en Esparza. ¿Cuál fue esa importancia que tuvieron los boyeros de Esparza? Sí,
Bueno, en todo el país los boyeros fueron sumamente importantes. Hay dos tradiciones de boyeo diferentes, la de Guanacaste, que es una tradición diferente a la del Valle Central. Nosotros en Esparta realmente compartimos la tradición más del Valle Central, del tipo de buey, del tipo de carreta, etc. Y el boyeo tiene relación directa con el café. Con las primeras exportaciones de café se empiezan a hacer por esta ruta del Monte del Aguacate, llegaban hasta Esparza y muy tempranamente hubo tren de Esparza a Punta Arenas. Los boyeros llegaban hasta aquí cargaban en el tren y seguía el café para allá. Entonces aquí se fundaron varias empresas de boyeros. Incluso es interesante, en la historia política de Esparta, cuando identificas pleitos entre algunas familias, pleitos políticos, identificas que son pleitos por las concesiones. Este pleito de las concesiones ha existido siempre, por las concesiones de la ruta, de la ruta del boyero. Entonces los Ugalde, que es una familia muy importante, tienen bueyes y se pelean con otra familia que también tienen bueyes, otra familia que quiere la exclusividad del servicio de los bueyes, porque los servicios boyeros eran formal, tenían placa, tenían licencia, no se podían andar borrachos, por eso no se podían montar en la carreta. Si el policía de ruta encontraba a un boyero montado en una carreta, lo bajaban, lo detenían, porque lo más seguro es que andaba borracho. De ahí nace el término de andar montado en la carreta. Entonces el boyeo fue realmente importante, siempre como lugar de tránsito. Y la plaza principal estaba aquí en Los Mangos, que era la plaza principal de donde el cesteo de los boyeros. Pero también se usaban carretas con caballos, que era donde transitaba el pasajero. O sea, no era común que la gente fuera pasajero de la carreta de bueyes, sino de carretones para caballos, diligencias, ¿se acuerdan de las diligencias? Los carruajes, esos carruajes con caballos eran muy comunes. Pero sí, el boyeo fue importante como en toda la construcción de Costa Rica. Ya hablamos un poco sobre la historia que fue la identidad cultural aquí en Esparza en los siglos que usted estaba mencionando antes, en los años anteriores. Ahora, en la actualidad, ¿cómo siente usted que ha ido evolucionando la identidad cultural en las nuevas generaciones? Bueno, primero una población muy educada, muy educada. En general, los niveles educativos en este cantón han venido siendo altos. Yo estoy seguro que van a ser muy altos, mucho más altos con la entrada de las universidades. Ya sé que la Universidad de Costa Rica tiene instalaciones acá, posiblemente va a ser muy atractivo en algún momento para la UNED, posiblemente va a ser muy atractivo para la UTN en algún momento, va a ser muy atractivo para el INA, etc. Porque la verdad es que la matrícula de la región del Pacífico Central sale más de aquí que de Punta Arenas, que de Miramar, que de otros lugares. Entonces, de las universidades tienen un criterio de oportunidad, y el criterio de oportunidad es estar cerca de la demanda, y la demanda es más acá. Por todas esas características que les conté de la historia, al espartano le gusta estudiar, le gusta prepararse, le gusta formarse profesionalmente. En primer lugar, muy educado. Luego, con un gran cultivo de la cultura, de las artes, sobre todo de las artes del canto, de la música, pero también de las artes plásticas. Y antiguamente, y eso se ha perdido en Esparta, o por lo menos no me entero, antiguamente se cultivaban las artes escénicas, el teatro. Aquí hubo famosos grupos de teatro, muy famosos. Incluso existía la tradición que los más famosos grupos de teatro internacionales que se presentaban en San José, en el Teatro Nacional o en el Raventós, actuaban en Esparta también, de paso. O sea, hacían, ¿cómo le llaman los músicos? La repela, o no, ¿cómo le llaman? Matar el chivo. Mataban el chivo porque iban para Punta Arenas a coger el barco, y entonces se quedaban aquí 2 o 3 días y hacían una función de teatro en algún lugar,
Y entonces eso sembró una tradición. Entonces en Esparta hubo teatro todavía hasta los años 90 del siglo XX, hasta 1990 yo recuerdo que existían grupos de teatro. Ahora desconozco si existen grupos de teatro, pero había grandes actores y grandes actrices. Ahora mencioné a Eduardo Antonio Benavides, era un gran actor Eduardo Antonio Benavides. Eduardo Chinchilla, excepcional artista escénico, y así tuvimos grandes actores en Esparta y actrices muy importantes. En las artes plásticas tenemos gente realmente fuera de serie, y ni qué decir en música. O sea, en música tenemos gente, por ejemplo, yo tengo un primo, Gilberto Carvajal, Chito Carvajal. Chito ha tocado con las mejores orquestas de América Latina, de salsa, de música tropical. Ha tocado con Celia Cruz, para ponerte así, ligas grandes. Y entonces, como Chito, hay otros grandes músicos. Recuerdo de él en este momento. Recuerdo a Rafa Vargas, o Rafa Benavides, que le decimos, músico excepcional, cantante de bolero cubano, como ni en Cuba he escuchado yo a alguien cantando bolero feeling como a Fita. En mis saludos, si me está viendo, él sabe que lo quiero mucho. Y entonces en la cultura, en la identidad cultural espartana, el desarrollo de las artes ha sido fundamental. Nos estaba comentando que antes económicamente era un pueblo de tránsito, de zona fronteriza. Actualmente, ¿cómo lo ve? Sí, yo trato siempre de ver todo positivo. Yo soy un bicho muy raro en eso. Me cuesta mucho hablar de problemas. Soy más prospectivo hacia el futuro. Lo que sí es evidente es que esta es una economía de servicios no esenciales. Es una economía de servicios no esenciales. Y las economías de servicios no esenciales son muy frágiles. Con cualquier soplo, con cualquier viento de cambio en el mundo, nos fuimos. Porque no somos importantes. Esparta no producimos nada. Solo brindamos servicios. Y los servicios no son esenciales. A mí me gustaría que nos convirtiéramos en una sociedad, en una economía de servicios esenciales. Y esto está ligado hoy día al desarrollo de la telemática, o lo que también se llaman las tecnologías de la información y de la comunicación. Yo quisiera que Esparta fuera un gran centro de venta de servicios de telemática para el mundo, y que desde aquí tuviéramos la capacidad de brindarle servicios contables, servicios gerenciales, servicios de asesoría a cualquier lugar del mundo, con profesionales de acá, que no tengan los profesionales que salir de aquí, que los tengamos aquí. Para eso necesitamos profesionales que hablen 4 idiomas, no 2, sino profesionales que hablen 4 idiomas, 5 idiomas, y que hayan corrido por el mundo, que hayan también conocido el mundo, y tener la tecnología de punta aquí, y tener en la ciudad y en el cantón las mejores condiciones de conectividad a la internet, e incluso hasta desarrollo de internet local, como existe en otros lugares del mundo. Por ejemplo, en Ucrania hoy día, ¿por qué es que los rusos no han podido bloquear la internet de Ucrania? A ustedes les parecerá raro, ¿verdad? Es local, es propia. Es un desarrollo tecnológico propio. Entonces, si pudiéramos también tener, ¿por qué no soñar con un desarrollo de la tecnología informática y de comunicación propio, y entonces vender esos servicios que ahora sí son esenciales? Porque los servicios de vender comida o de vender en tiendas son lo que llamamos servicios no esenciales. Esos se pueden sustituir y se pueden caer. Entonces yo sueño con una economía de servicios esenciales, con un gran desarrollo tecnológico y con un gran crecimiento educativo de la población, dominando varios idiomas. Sí, es importante
la tecnología y también los idiomas hoy en día. Para ir cerrando un poco la entrevista, don Carlos, ¿cómo podemos explicarle a las personas que la identidad cultural se puede conservar y qué mensaje usted le daría a las nuevas generaciones para que conserven esa identidad cultural que ha venido identificando a los esparzanos? Bueno, Dios me ha dado la dicha a mí de andar por todo el mundo. Yo he trabajado en todo el mundo prácticamente, y de extremo, desde el Amazonas, de las selvas del Amazonas hasta las tundras del Polo Norte, de extremo a extremo, he andado por todo lado, y entonces he tenido oportunidad de tener relación con culturas que tienen mucha identidad cultural, pero son muy desarrolladas al mismo tiempo. Los suizos tienen una identidad cultural muy fuerte. Los japoneses tienen una identidad cultural muy fuerte. Los japoneses no son gringos. Sin embargo, el desarrollo económico, tecnológico, lo que quiero decir es que para desarrollarse económica y tecnológicamente, no solo no necesitas abandonar tu cultura, sino que tenés que fortalecer tu cultura. Los chinos, ¿en qué basan todo su desarrollo económico? En el fortalecimiento de la cultura. El dinero que el gobierno chino mete en rescatar las artes manuales chinas, por ejemplo, para trabajar la cerámica, la porcelana, y estos ceramistas de porcelana les pagan como que si fueran ingenieros industriales, les pagan como que si fueran médicos. O sea, hacen una apuesta en el desarrollo de lo propio de la identidad. Los japoneses igual, los suizos igual, los franceses igual. Entonces nosotros podemos alcanzar un gran desarrollo cultivando cada vez más las manifestaciones culturales de nuestro pueblo y de nuestra identidad y nuestra manera particular de ver las cosas. Quiero decir, también se preguntarán, pero ¿cuál es la manera particular del espartano? Es interesante. ¿Cuál es qué distingue al espartano de los demás? O sea, ¿qué los distingue? Además de la educación y del cultivo de las artes, el espartano es muy alegre, muy trabajador, pero también es muy tranquilo. O sea, tiene un espíritu tranquilo, no se angustia demasiado, le gusta vivir bien, le gusta vivir cómodo. Tenemos una gastronomía que se ha ido perdiendo, particular también, que es producto de esas influencias culturales que tuvimos. Tenemos comidas que son muy extrañas para otras sociedades, como los frijoles de palo o gandules. El gandul con costilla de cerdo es una exquisitez aquí, y la gente que conozco en Panamá se asusta cuando se han dado cuenta de los precios que alcanza un kilo de gandul en diciembre aquí en el mercado. Dicen, voy a ir a vender a Esparza porque es caro. El garrobo, que todavía los que tenemos criaderos de garrobos todavía podemos comer de vez en cuando un garrobito. El pepino amargo, que yo no sé si ustedes, muchachos, lo han comido alguna vez. ¿Usted lo ha comido? No, señor. Okay. ¿Lo conoce? No, señor. ¿Ustedes sí? No les gusta, pero es una delicia. Sí, con cerveza sabe delicioso. Bueno, ¿qué no sabe bien con cerveza? Pero con cerveza sabe delicioso. Entonces las comidas, hay una identidad en ese sentido, y la forma esta forma de ser muy chistosa. Somos famosos por los apodos. Les recuerdo, yo soy Camisón. Ese es el apodo de mi familia. Pero casi todas las familias aquí, de estas familias que les hablé originales, todos tenemos apodo. No, pero la identidad cultural es un esfuerzo que hay que hacer igual junto con el desarrollo de las tecnologías. ¿Usted considera que se ha ido perdiendo esa identidad cultural a lo largo del tiempo? No, la identidad cultural no se pierde ni se gana. Cambia. Porque todo cambia en la vida. Lo que hay son ciertos rasgos fundamentales que siguen continuando
en el tiempo, pero es un cambio. Más bien veo más, digamos, un rasgo cultural muy importante aquí es el cultivo de las artes. Más bien lo veo más fuerte ahora que hace 40, 50 años. Sí, porque tal vez hay más medios de aprendizaje. Correcto. Bueno, don Carlos, esta fue la entrevista del día de hoy. Para nosotros Somos Esparza. Es un honor tenerlo acá en un programa. Muchísimas gracias a las personas que vieron la entrevista y que están sintonizándonos a través del Facebook Live de la Municipalidad de Esparza. Volvemos al estudio con muchísima más información. Muchísimas gracias a don Carlos Borges por acompañarnos aquí en Somos Esparza. También queremos agradecerle a ustedes que nos han acompañado a través de este Facebook Live y queremos pedirles que compartan con sus amigos para que esta información llegue a muchísimas más personas. Para continuar con la siguiente nota, nuestra compañera Yanina se fue hacia la Municipalidad de Esparza para celebrar el Día Internacional de la Salud y la Seguridad en el Trabajo con la encargada de Salud Ocupacional de la Municipalidad de Esparza. ¿Usted quiere ver cómo se vivió este día en la Municipalidad de Esparza? Vamos a ver la siguiente nota. Hola, buenas, gracias por seguir acompañándonos en el programa. Hoy tenemos una entrevista con referencia al Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Conmigo me acompaña Raquel Sala Chávez, quien es la encargada de la Unidad de Salud Ocupacional. Buenas, Raquel. ¿Cómo le va? Saludos a usted y a todas las personas que nos están viendo y nos siguen en estos programas. Bueno, y para comenzar con la entrevista, quiero que me comentes, ¿qué es seguridad ocupacional? La seguridad ocupacional es muy importante en toda institución, en todo lugar donde se realice alguna actividad laboral. Es ciencia, es arte, es disciplina para contrarrestar los factores de riesgo que se pueden materializar en enfermedades y accidentes laborales. La salud ocupacional es mejora continua con la implementación de controles operacionales mediante programas de trabajo para contrarrestar, minimizar y hasta eliminar los peligros y riesgos ocupacionales que me deterioran la salud de los funcionarios municipales. Y háblame, la unidad de salud ocupacional, ¿qué puesto desempeña? Claro, cerca de 7 años la municipalidad hizo el esfuerzo y creó la unidad de salud ocupacional, ya que no existía. Desde la unidad se implementa una serie de programas de riesgo para mejorar la calidad de vida laboralmente de los funcionarios administrativos y operativos, ya que en la parte operativa es donde tenemos más peligros y riesgos ocupacionales y lo vemos claramente en las labores de recolección de residuos sólidos, en las tareas de reciclaje, en las tareas de aseo de vías y no dejando de lado las tareas que se realizan en ambos cementerios municipales principalmente. Ya que me hablaste sobre los programas, la municipalidad tiene programas y medidas para atender la seguridad y salud en el trabajo de los compañeros. Hablamos un poquito sobre el programa de hidratación, sombra y descanso. Claro, este programa nace de un reglamento nacional, ¿verdad?, que debemos cumplir, es un requisito legal y como Esparza se ubica en una zona caliente, ¿verdad?, en época seca principalmente, las temperaturas durante el día son muy elevadas y esto hace que la deshidratación aumente en nuestros colaboradores si ellos no llevan un programa adecuado de hidratación. Es por ello que constantemente se les está capacitando en el tema. Ellos saben qué cantidad de agua debe tomar cada uno porque esto es distinto de acuerdo al peso que tiene cada persona y también que ellos se tienen que estar hidratando al menos cada media hora, cada 20 minutos, porque cuando una persona empieza a sentir sed es porque el cuerpo humano ya se está empezando a deshidratar, entonces a ellos se les explica anualmente en una capacitación intensa sobre el programa de hidratación, sombra y descanso. Sin embargo, durante las inspecciones y actividades semanales y mensuales se les hace hincapié
de la importancia de mantener el programa de hidratación. La institución les ha facilitado a ellos una hielera para que ellos porten ahí su líquido para que se estén hidratando. Lo hacemos con agua principalmente. Además, se les facilita uniforme manga larga con protección solar, gorras con protección para cuello, que es muy importante. La radiación solar es muy fuerte, los rayos ultravioleta cada día están en aumento y esto pues también nos puede ocasionar otro tipo de problemas como el cáncer de piel. Además, se les implementa el uso de bloqueador solar, que es muy importante, ¿verdad?, para contrarrestar esto que te explicaba. Y aparte de ello, anualmente, con ayuda de la Clínica de Esparza, se les hacen las pruebas de función renal a los funcionarios, principalmente los operativos, que son los que se exponen a este tipo de riesgo, ¿verdad?, al riesgo físico por radiación solar y estrés térmico por calor. Entonces se les hacen estos chequeos anualmente para verificar cómo está su estado de salud, ¿verdad?, y poder llevar un control más seguido, más estricto, ¿verdad?, de la calidad de vida que ellos tienen y la calidad de salud que tienen aún al estar expuestos a múltiples actividades y tareas bajo la radiación solar, porque como sabemos, los servicios públicos son esenciales y hay que impartirlos, claro, hay que darlos en la comunidad, pero las personas que barren vías, recolectan la basura, recolectan el reciclaje y se dedican a la parte caminos y calles, también los de cementerio, pues es evidente que se exponen y trabajan al aire libre, ¿verdad?, y se exponen a este tipo de riesgos principalmente. Ahora me gustaría hablar sobre la brigada. Coméntame, ¿cuál es la importancia y su función? Claro, la brigada de emergencias es una brigada institucional y se encarga de dar la atención primaria a todos los eventos que se dan dentro de la institución, y sí hemos tenido eventos donde hemos tenido que atender personas, llamar al 911, estabilizar el paciente, ayudar al contribuyente principalmente. Podría mencionar que en los primeros meses del año la institución es frecuentada por muchos contribuyentes, entonces es donde tenemos mayor probabilidad de que ocurra algún incidente de este tipo, ¿verdad? Entonces la brigada es quien da esa atención primaria y la brigada es un complemento del plan de emergencias. El plan de emergencias debe tener una brigada, en este caso es una brigada institucional que se capacita constantemente en temas de primeros auxilios, en lo que es evacuación, control de principio de incendios principalmente, y también hasta se ha capacitado en temas de primeros auxilios psicológicos, ¿verdad? Cómo ayudar a una persona emocionalmente, ¿verdad?, durante la emergencia. ¿Quiénes integran la brigada institucional? Como le menciono, es una brigada institucional y son personas del edificio municipal principalmente. Para lo que son las cuadrillas de trabajo operativas se maneja de forma distinta, ¿verdad? Ellos, a la parte operativa se les capacita por igual en el tema de primeros auxilios, ya que son personas que andan dispersas por todo el cantón, entonces necesitan tener un conocimiento mínimo en primeros auxilios. En la brigada institucional se encuentran personas de los distintos departamentos, unidades y gestiones de la institución. Cabe mencionar que la institución cerca de 4 años adquirió un desfibrilador automático que lo tenemos en el primer piso. Ahora somos un espacio cardioprotegido. El Palacio Municipal es cardioprotegido, gracias a Dios, ¿verdad? Es un plus que tenemos. Te puedo decir que no lo hemos utilizado, gracias a Dios, pero ahí está el dispositivo. Si cualquier contribuyente lo necesita, pues inmediatamente la brigada le va a ayudar y le va a atender en su atención primaria. Y es que esto no es lo único que ha incorporado la municipalidad, porque hace poco me comentaste que tienen un elevador para hacer trabajos en altura de forma segura. Sí, efectivamente, cerca de 3 años la institución realiza la inversión importante de adquirir un elevador que alcanza una altura de hasta 19 metros. Nos ha facilitado muchos
trabajos en altura que realizamos todos los años en el cantón. Y te puedo mencionar el mes de la esparsanidad en diciembre, cuando se coloca toda la decoración en el parque, luces y demás, ¿verdad? Se coloca a alturas de hasta 5 metros, claro, o más. Entonces necesitábamos un dispositivo que nos ayudara a realizar estas tareas de forma segura. También mencionarte que para el 15 de septiembre se coloca decoración, banderas, símbolos patrios, y también se requiere de realizar muchos trabajos en altura. Además, parte de las funciones municipales en los servicios públicos, ¿verdad?, es la poda de árboles. Algún árbol que esté generando algún peligro a alguna comunidad, algún residencial y demás, requiere mantenimiento, ¿verdad?, requiere ser podado. Y para esos trabajos a veces se dificultaba bastante porque no teníamos un dispositivo cómo llegar a darle mantenimiento a ese árbol. Entonces, con este elevador ha sido muy práctico poder realizar este tipo de trabajo, sin dejar de lado que algunos funcionarios operativos han recibido capacitación especializada en lo que es podas técnicas de árboles, cómo utilizar sierras, cuál debe ser el movimiento correcto, cómo subirse al elevador, cómo hacer el corte de una rama para no desestabilizar el árbol, para no poner en peligro los compañeros que nos están dando soporte en parte de trabajo, ¿verdad? En fin, ha sido toda una temática importante en pro de la seguridad de los funcionarios operativos. Y es que Raquel, fuera de cámaras, me comentó que hay una demostración de las funciones de la brigada institucional. Así es, ¿verdad? Sí, correcto. Si gusta podemos pasar a ver la actividad para hacer la demostración general. Buenísimo, así que no te despegues de la pantalla porque vamos a ver muchísimo más. A continuación vamos a observar parte de las actividades que realiza la brigada en la atención primaria de un paciente. Llega una persona a sitio, reconoce la escena, verifica qué ha ocurrido. Posteriormente solicita ayuda a sus demás compañeros de la brigada. Otros compañeros se encargan de llevar el equipo, los implementos, los insumos que requiere el paciente para ser atendido de una manera adecuada. Una vez que estabilizan el paciente, proceden a colocarle los implementos de inmovilización, coordinan entre ellos. Suben la persona en la férula rígida de espalda. Y proceden a bajar el paciente
hasta llegar al primer piso del edificio, donde lo entregan a los cuerpos de rescate correspondientes que una vez fueron llamados durante la atención primaria del paciente. Y es que para finalizar la entrevista sobre la seguridad y salud en el trabajo, Raquel nos quiere dar un mensaje de concientización al pueblo esparzano. De parte de la Unidad de Salud Ocupacional quiero compartir un mensaje importante, un recordatorio para ustedes, ciudadanos y ciudadanas esparzanos, y es la importancia de depositar los residuos sólidos de una manera segura, pensando en la seguridad y salud de nuestros funcionarios que trabajan ahí detrás del camión recolector, corriendo, acumulando, recolectando todos esos residuos de ustedes, ciudadanos del Cantón de Esparza, para mantener el cantón limpio, aseado, hermoso, agradable. Y es, por favor, ser conscientes con el depósito de vidrios, jeringas y cualquier objeto punzocortante que pueda lesionar a estos funcionarios municipales, ya que en ocasiones ha ocurrido que se incrustan alguna jeringa o que se realizan alguna herida cortante producto de vidrios que se depositan en las bolsas sin ningún tipo de protección. Hagamos conciencia y pensemos en estas personas que también tienen familia y quieren llegar bien a sus casas y que se han lesionado por estas prácticas que no son las adecuadas. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Y ella es Raquel Sala Chávez, encargada de la Unidad de Salud Ocupacional de la Municipalidad de Esparza. Muchas gracias, Raquel, por acompañarnos en esta entrevista tan educativa. Para servirle, muchas gracias por el mensaje, por la atención y por el espacio. Así que no te despegues de la pantalla porque seguimos con muchas cosas más. El programa tiene que terminar, pero antes queremos agradecerle a todos ustedes que nos acompañan en cada edición de Somos Esparza. Por supuesto que también vamos a agradecerle a nuestra producción que hace que este programa se lleve a cabo y la Municipalidad de Esparza, que es un gran apoyo para nosotros. Nos vemos en una próxima edición. Soy Daniel Rodríguez y nos vemos en la próxima. You think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you, what things you like and what you don't. It's not that long since I met you for the first time. You know we should work it out. You know we should work it out. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Why can you be trusted? Will you take me for granted? Will you let me down? I know I'm feeling something for you. The way you look, the way you laugh, and how you move. It kinda makes me go crazy. But we should take it slow, work things out so you don't let me go. When I come real close, I don't wanna get hurt, 'cause I'm not